Hola, ¿qué tal? El Señor les continúe bendiciendo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali una celebración más de manera virtual para todas las naciones. Desde el lugar donde usted nos esté sintonizando, queremos darle la más grata bienvenida, agradecerle por agradecer a todas las personas que siempre tienen un corazón dispuesto para recibir y escuchar la palabra de Dios y atesorarla, como lo dice la Biblia, como aquella perla de gran precio. Hoy seguimos en esta serie de 3 días y 3 noches, el Día del Señor, que Jesús no murió un viernes. Vamos avanzando poco a poco. La idea no es sencillamente ralentizar la enseñanza, sino ser precisos, minuciosos y profundos en lo que más se pueda respecto a el estudio de la palabra de Dios, sin ser de alguna manera engorrosos tampoco. Es la idea de pretender hacerlo un poco más sencillo, más comprensible, este estudio de la palabra de Dios. Le pido por favor acompáñame en una oración, porque es el Espíritu Santo el único que nos guía a toda verdad. No se trata de estudiar la Biblia simplemente por adquirir un conocimiento intelectual, sino poder conocer a Jesús, a Cristo. El mismo Señor dijo: estudien las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es justamente el propósito del estudio de las Escrituras. No es simplemente llenarnos de conocimiento, sino revelar a la persona de Cristo en cualquier mensaje que se predique, siempre para que Él sea glorificado, para que su nombre sea santificado. Esa es la oración, modelo que el Señor nos enseñó y que no debemos dejar de hacer nunca: que tu nombre sea santificado, santificado sea tu nombre. Y ese es el plan y el propósito. De pedir siempre la dirección de Dios, porque Él es el que nos guía al conocimiento pleno de Cristo. Espíritu Santo bendito, gracias por estar en nuestros corazones, gracias por darnos el privilegio, el honor de estar hoy aquí, expuestos a tu luz en medio de nuestra oscuridad. Tu luz alumbra a todo hombre, dice tu palabra, pero definitivamente es imposible que nos llegue tu luz si estamos del otro lado, desde donde tú alumbras. Por eso queremos exponernos a tu luz, queremos abrirnos de par en par, abrir las ventanas de nuestra alma, las puertas de nuestro corazón, para que tu luz penetre, para que tu brillo, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser y seas tú obrando liberación en nuestras vidas, desplazando toda oscuridad en nuestras vidas y trayendo esa verdadera libertad que solo tú puedes dar, con la verdadera libertad con la cual solamente tú puedes hacernos libres. Santifícanos, libéranos, transfórmanos, cámbianos, que nuestra manera de pensar sea transformada y renovada por el poder de tu Espíritu Santo, para ser transformados y cambiados conforme a tu imagen. Guíanos en este estudio, sé tú, Señor, nuestro pastor y maestro, porque no es palabra de hombres la que queremos escuchar, porque solamente tu palabra bendita, tu espíritu y tu vida son las que nos edifican. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a empezar haciendo lectura de un pasaje de Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41, que es una cita que ya habíamos abordado en la anterior entrega. Hoy estamos haciendo otra entrega de esta serie. Sin embargo, le pido, si usted apenas este es el primer video que está viendo, en el cual nos está sintonizando, le pido por favor que pueda ver todas las entregas anteriores, para que no quede tal vez un poco divagando en el conocimiento pues de lo que estamos hablando. Se necesita poder seguir una enseñanza un poco concatenada, paso a paso, para ir pudiendo avanzar y profundizar un poquito más en la explicación de estos temas. Es preciso tener un conocimiento con antelación, previo y básico, para poder comprender la instrucción que por la palabra de Dios vamos a empezar a profundizar a continuación. Hay quien me preguntaba en algún momento, y con la mejor intención, lo tengo que reconocer, porque este tipo de mensajes son relevantes. La gente dice que requiere mensajes para el día a día, para poder, no sé, cómo experimentar su relación con Dios, cómo aprender a vivir esta vida tan difícil en medio de tantos agobios, donde se requiere, hoy en día está muy en boga esa palabra de inteligencia emocional, donde se requiere aprender a vivir y demás, y que necesitamos cada día mensajes más prácticos y menos doctrinales. Pero créame que la practicidad de la vida está fundamentada en la doctrina. El Señor Jesucristo comparó a 2 personas que escuchaban la palabra de Dios. Una persona necia y una persona prudente.
dice que las dos, aunque estaban escuchando la palabra de Dios, unos decían que estaban edificando su casa sobre la roca firme y otros sobre la arena. Sin embargo, la Biblia dice que con todas las dificultades, las desavenencias que naturalmente vienen en la vida, golpean como de manera inclemente sobre estas casas, y una cayó, la que estaba sobre la arena, y la que estaba fundamentada sobre la roca se mantuvo firme. La roca representa a Cristo, el Verbo, que es la palabra de Dios. Justamente para mantener nuestra vida en firmeza, necesitamos mantener nuestra vida en Cristo y todo el conocimiento de Dios. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esto nos dice que todos los aspectos de la vida se pueden sortear de la mejor manera si tenemos ese conocimiento de la palabra. Entonces nada es de desechar. Esto no es simplemente una manera vanidosa del pastor para decir, miren, yo sé estos temas y vamos a darle claridad a esto. No, no se trata de eso. Fundamentalmente quise predicar sobre esto porque comenzamos este estudio, tal vez no sé en qué época esté usted viendo este video, pero este estudio lo comenzamos más o menos por el tiempo de lo que se conoce como la Semana Santa, y en un día, 2 días, tal vez no se podría abordar toda esta temática a la manera como queremos hacerlo, profundizándolo un poco, detalladamente, ir pausadamente, analizando cada uno de los detalles de la palabra. Sin embargo, yo sé que en torno a este tema particular existen muchísimas confusiones en el pueblo de Dios, y aquí sí, como pastor, debo tomar esta responsabilidad. Muchísimas personas que estudian por su propia cuenta la palabra de Dios a veces creen encontrar ciertas incongruencias, inconsistencias o contradicciones en la Biblia. Y si eso queda así, el hermanito por allá con la mejor intención está estudiando la palabra de Dios y encuentra en una porción bíblica algo que luego en otra porción bíblica pareciera que lo contradice, ¿no dejaría esto un hueco en su fe, que en algún momento de prueba podría convertirse en una piedra de tropiezo y que lo pudiese hacer tropezar en la fe a causa de ese vacío que tiene? La Biblia dice en Mateo capítulo 13 que cuando una persona escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios y no la entiende, en Mateo capítulo 13, dice que viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Una persona puede recibir la palabra de Dios con toda la mejor intención en su corazón, pero dice la Biblia, es la Escritura la que dice, si no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La falta de comprensión de la palabra deja unos vacíos que, si no son llenados, podría el diablo encontrar ocasión para zarandear a una persona, incluso al punto que se vaya de la fe. ¿Cuántas personas han abandonado el camino porque en algún momento de desierto, de prueba, no tenían fundamentos firmes, estables? Y muchos terminaron yéndose pensando que hasta ni Dios existe. Créame, conozco personas así, que un día conocieron la palabra de Dios, participaron de los bienes de este mundo, del mundo venidero, como dice la palabra de Dios, y tropezaron y cayeron porque no tenían fundamento firme, sólido, estable. Hoy por hoy hay algunas personas que todavía tienen esos vacíos doctrinales en su mente y siguen en la iglesia con algunas contradicciones mentales, pero siguen allí en la iglesia, tal vez no porque quisieran estar o no porque entendieran el por qué están allí, sino porque les da miedo no estar. Pero eso no es bueno, eso no es una fe sana. Dios quiere que lo sigamos por amor. El amor nos lleva a rendir nuestra mente, nuestro corazón a Él, pero no a nublarlo, no a nublar nuestra mente, no a nublar nuestro entendimiento, sino que por el contrario, en Dios se aclaran todas esas dudas. Y la idea de profundizar en este estudio, disculpe que me tome todo este tiempo para decirlo, porque me parece que los comentarios de las personas a veces, cuando tienen la mejor intención, uno lo interpreta, lo sabe interpretar, y por eso quiero darle respuesta a la persona que tal vez
nos hacía su aporte de manera respetuosa. Quiero agradecer y resaltar eso. Gracias por las personas que son respetuosas en sus comentarios y que lo hacen de buena fe e intención, con buena intención. Créame, por eso me tomo el tiempo de aclarar esto. La idea es poder aclarar esas inquietudes, esas dudas, esos vacíos doctrinales o mentales o intelectuales que pudiera tener un creyente para afianzarlo en la verdad, en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios no hay contradicciones, aunque algunos pretendan presentarlo así. Hoy hay una corriente lastimosamente de pseudo intelectuales que le encuentran tantos fallos a la Biblia que dicen que prácticamente a Dios desde la Escritura es imposible interpretarlo. O sea, ¿en qué estamos entonces? Estamos perdidos. Y ellos siguen supuestamente a ese Dios o a esos dioses, a esa forma de dioses o a esos dioses y diosas, porque son tan intelectuales supuestamente, por eso digo pseudo intelectuales, que se han ido a profundizar tanto supuestamente en el conocimiento de la Biblia que terminaron corrompiéndose. Como dice la Biblia en Judas, como dice la Biblia en Segunda de Pedro, como animales irracionales, se pierden en sus razonamientos y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, como dice la Biblia. Están siempre aprendiendo, hablando de unas mujercillas por allí, dice la Biblia, ese es el término que utiliza, pero también a semejanza de estas personas, también estos hombres pseudo intelectuales, dice que están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque al conocimiento de la verdad no se llega desde el intelecto, no, hay un camino diferente, es el del Espíritu, y muchos no lo conocen. Pero cuando se toma el camino del Espíritu, se satisface a una plenitud el entendimiento. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción, habla de un convencimiento. Entonces, esto involucra un poco la razón. Porque a renglón seguido Hebreos dice que por la fe entendemos. Mire que estamos hablando de razonamiento, de entendimiento. Por la fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso dice Hebreos capítulo 11. Si por la fe entendemos, significa que la fe no niega la razón, sino que la fe es una forma de comprensión y entendimiento superior a la razón. O sea, yo siempre he dicho de esta manera, la fe es la razón de Dios. ¿Y esto qué significa? Pues que la fe nos revela el pensamiento de Dios. Es una capacidad superior de comprender y entender las cosas. La mente racional tiene un límite. El hombre no entiende que el mundo fue hecho por la palabra de Dios, pero por la fe dice la Biblia que eso lo entendemos. Por la fe entendemos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. O sea, hay una razón superior que se llama fe. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando comprendemos en esa línea espiritual, entonces ya nuestro racionamiento, nuestra mente, viene a ser copada a plenitud. Viene a encontrar conocimiento pleno, el verdadero conocimiento. Por eso entonces es importante que comprendamos la Escritura, que no tiene contradicciones, y no nos desviemos por estas corrientes terribles que han aparecido hoy, que envanecidos supuestamente porque saben hebreo, el hebreo original de la Biblia, el griego original, el arameo y otras costumbres caldeas, historia y de no sé qué, y empiezan a hablar tantas cosas terribles. Hoy en día se está hablando, o está saliendo a la luz algo que siempre ha sido muy antiguo. Yo en algún momento asistí a una, bueno, voy a reservar un poquito esto, asistí a una congregación internacional de mucho reconocimiento que tiene sede en Centroamérica y que se ha extendido por el mundo entero, y en un, digámoslo de esta manera, exacerbado intelectualismo, supuestamente han descubierto revelaciones de Dios, y hoy ha salido a luz este tema de la cuadridimensión de Dios, que es algo apóstata, que es algo que no es doctrinalmente sostenible, fundamentado en la Biblia, en la palabra de Dios. Es algo místico, donde se habla de un Dios que tiene 4 dimensiones, de una substancia que está detrás de la Trinidad, etcétera, etcétera. Y hoy mucha gente ha sucumbido a este tipo de doctrinas porque falsos maestros, la Biblia advierte
que al final de los tiempos falsos maestros se introducirán encubiertamente. Permítame leer esta porción que me parece importante y con esto ya empezamos el tema de hoy. En 2 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 1, si me permite, por favor, leer esta porción. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje. Y muchos seguirán su libertinaje. Y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Créame que muchos falsos maestros se han entrado encubiertamente en la iglesia y están trayendo todo este movimiento de apostasía que dice la Biblia también en 2 de Tesalonicenses 2 que habría de venir. Antes que viniese el fin, dice Pablo, no se dejen perturbar por ninguna doctrina, ninguna palabra, ninguna carta como si fuera nuestra, en el sentido de que la venida del Señor está cerca, porque no vendrá esto sin que antes primero venga la apostasía, dice la Biblia. Antes de que venga Cristo, se ha de manifestar en medio del pueblo de Dios, algo que se conoce como la apostasía. Y debemos tener muchísimo cuidado de estar siendo oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Y por la comezón de oír, como dice también Pablo en Timoteo, muchos apartarán de la verdad el oído. Que Dios nos ayude a tener un corazón manso y humilde, bien dispuesto para recibir la palabra de Dios. Como dice la Biblia, reciban pues con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. La salvación está ligada a la mansedumbre y la mansedumbre está ligada a la buena recepción de la palabra. Bueno, esta entonces ya es la sexta entrega de Jesús no murió un viernes. En la anterior entrega estábamos hablando justamente de aquella difícil interpretación que para muchos es un escollo en la exposición bíblica, esa expresión de 3 días y 3 noches. Allí fue donde quedamos. Voy al pasaje fundamental, al pasaje base que está en Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41. Y le respondió el Señor y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. Bueno, muchos aspectos que tocar, pero solamente nos vamos a centrar en lo que compete a este estudio. La señal de Jonás. Jesucristo dijo: la señal de Jonás es la que se les entrega a una generación mala y adúltera que está pidiendo esa señal. Y la señal específicamente corresponde a esto. De la manera como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Algunas personas tienen dificultades con la comprensión de la expresión 3 días y 3 noches. Aunque parece muy evidente lo que significa, pues 3 días y 3 noches, ¿qué significa? Sino 3 días y 3 noches, dirían algunos. Aunque pareciera muy evidente lo que significa, no lo es tanto. Si se piensa que Jesús usó la expresión refiriéndose a que iba a permanecer en el sepulcro completamente literal 3 días y 3 noches. Exactamente 72 horas. 3 días y 3 noches de manera literal significa para nosotros solo 72 horas. Perdón, tuve que suspender por un momento el video porque mi edificio está frente a una autopista y bueno, creo que había muchísimo ruido ambiental que no me permitía pues poder continuar. Ahora sí, estamos aquí. Para muchos la interpretación, la porción bíblica que acabamos de leer, para muchos es completamente clara si se interpreta de manera literal.
y no admite ninguna discusión. Pero como lo decía en la anterior entrega, no tenemos que casarnos con bandos doctrinales, teológicos, que nos dicen que la interpretación siempre tiene que ser literal. En la Biblia hay porciones que son literales y que se deben interpretar con literalidad, pero también hay porciones que no son literales y se tienen que interpretar de la manera figurativa como se están expresando en el texto. Hay literatura poética, hay literatura escatológica, apocalíptica, y según ese tipo de literatura uno tiene que aprender a interpretar. Si alguien, no sé, escucha una poesía y alguien en su poesía declara me encanta el resplandor de las perlas de tu boca, no le está diciendo que una persona tenga perlas en la boca, le está diciendo de una manera figurativa, creo que se llama metonimia, de una manera poética, o sea, que sus dientes los está relacionando con una perla, algo bonito, es algo poético, pero no se puede interpretar literalmente. Asimismo, esta porción particular de 3 días y 3 noches no se puede interpretar como nuestro racionamiento literal podría decir que es, porque si lo interpretamos así, entonces el Señor Jesús se estaría refiriendo a 72 horas exactas, y para que sean 72 horas exactas, no le puede faltar ni un minuto, ni le puede sobrar ni un minuto. Y eso es un problema al momento de interpretar la palabra de Dios, porque cuando vemos los hechos a los cuales el Señor Jesús se estaba refiriendo, a la hora en que murió el Señor Jesús y a la hora en que resucitó el Señor Jesús, porque son temas que la Biblia expone a qué horas murió el Señor Jesús y en qué momento resucitó el Señor Jesús, entonces no nos da la expresión literal, no cuadra, no se ve por ninguna forma que esta expresión cuadre, porque no se cumplen 72 horas. Entonces, alguien que quiera decir, no, pero es que el Señor Jesús dijo 3 días y dijo 3 noches, no puede ser un minuto más, no puede ser un minuto menos, entonces va a encontrar un problema en la interpretación y va a empezar a traer interpretaciones acomodadas para ajustarlos a lo que él piensa. Pero no es así. A causa de estos errores doctrinales de interpretación, es necesario que podamos ver y estudiar un poquito a profundidad lo que significa realmente esta expresión de 3 días y 3 noches. Esto lo retomo de la anterior entrega. Existen en el Nuevo Testamento 17 pasajes diferentes que referencian el tiempo relacionado con la muerte y la resurrección de Cristo. 17. 10 de esos 17 pasajes se especifica que la resurrección tendría lugar al 3er día. Escuche, 17 pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento particularmente, hablan del tiempo en que Jesucristo habría de estar en la tumba y el tiempo que se tardaría en resucitar. De todos esos 17 pasajes, que todos evidentemente hablan de lo mismo, se utilizan diversas expresiones. 10 de ellos se refieren a ese evento como al 3er día. 5 ocasiones mencionan dentro de 3 días, o en 3 días, o dentro de 3 días. 2 veces se usó el término después de 3 días, y solo una vez Jesús habló de su muerte y resurrección como de un periodo de 3 días y 3 noches. Sin lugar a dudas, todas estas diversas expresiones son usadas para describir un mismo evento, el cual es el tiempo que le tomaría al Señor Jesús resucitar. Respecto a este punto no parece existir ninguna controversia. Todos estamos de acuerdo que todas esas expresiones, al 3er día, dentro de 3 días, después de 3 días, 3 días y 3 noches, se refiere justamente al mismo evento. Sin embargo, las expresiones pudieran encontrarse en contradicción unas con otras. Analicémoslo de esta manera. Un minucioso análisis de estas expresiones podrían sugerirnos a primera vista que no se corresponden unas con otras, es decir, que pudiese existir alguna contradicción. Pues mientras algunos pasajes nos hablan de después de 3 días, otros hablan de dentro de 3 días. Haciéndonos entender que la primera expresión, es decir, después de 3 días,
seguramente tendría que ser interpretada como más de 72 horas. ¿Qué significa después de 3 días? 3 días son 72 horas exactas. ¿Qué significa después de 3 días? Después de 72 horas exactas. ¿Sí o no? Aunque sea un minuto más, ya estamos hablando de después de 72 horas, después de 3 días. Pero otros pasajes nos hablan del mismo evento con la expresión dentro de 3 días. Haciéndonos a entender con esta segunda interpretación que significa cualquier cantidad de tiempo entre menos de 72 horas y más de 48 horas. 2 días son 48 horas. El Señor Jesús dijo, allí dentro de 3 días. Entonces, en cualquier espacio de ese tiempo que sea más de 48 horas y menos de 72 horas, en cualquier espacio de tiempo ocurre la resurrección. Pero es que una cosa es decir después de 3 días, así sea un minuto después de las 72 horas, y otra cosa es dentro del marco de 72 horas, en cualquier momento de estas 72 horas. Ninguna de esas dos frases se corresponden, pareciera que fueran contradictorias, porque una cosa es decir después de 3 días o entre los 3 días. Ahora bien, por otro lado, la expresión 3 días y 3 noches solamente podría significar 72 horas exactas. ¿Pueden estas expresiones tomarse en un sentido estrictamente literal y aún así armonizar unas con otras? Escuché esta pregunta. ¿Pueden entonces todas estas expresiones tomarse en un sentido estrictamente literal y aún así armonizar unas con otras? Pues es evidente que no. Unas pareciera que contradijeran a otras y no. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas expresiones? Tal vez para algunos esto suene un poco confuso, sin embargo veremos por la palabra de Dios que no es necesario forzar cualquiera de estas expresiones usadas en las Sagradas Escrituras para imponer un estricto cumplimiento basado en nuestra interpretación, haciendo a un lado la referencia de otros textos que traen luz sobre esta cuestión. No es posible atribuir a estos textos antes mencionados una contradicción entre sí, pues esto equivaldría a decir que el Señor Jesús entonces fue el que fundó tal contradicción, porque fue Él mismo quien aplicó todas estas expresiones en diferentes momentos al hablar de su muerte y su resurrección. Perdón. En la anterior entrega di todas esas citas, que no quiero redundar sobre esto, simplemente quería traer como el hilo conductor para comenzar la enseñanza de hoy. Habíamos hablado de las expresiones idiomáticas conocidas como modismos idiomáticos o modismos de lenguaje, lo que también se puede conocer como modismos hebraicos o hebraísmos. En el idioma, en cualquier idioma hay expresiones únicas o modismos que solamente pueden ser entendidos dentro de esa cultura. Habíamos traído el ejemplo. En los Estados Unidos particularmente se utiliza la expresión kick the bucket. Kick the bucket significa estirar la pata. Y no está hablando simplemente de hacer un estiramiento de las extremidades inferiores, sino que se refiere a morir. Y si una persona no está familiarizado con este tipo de modismos, pues sencillamente no los va a entender. También en el hebreo existen ese tipo de modismos. Voy a ceñirme un poquito a lo que he leído, a lo que he escrito, para poder redimir un poquito mejor el tiempo y no detenerme tanto en la explicación. Estos modismos solamente tienen sentido para los hablantes nativos, los que están dentro de esa cultura y pueden comprender de lo que se trata. Usualmente también nosotros usamos expresiones idiomáticas relacionadas con el tiempo. Por ejemplo, en algún momento me pasó, si yo estoy en el supermercado y mi esposa me llama al celular porque ve que me estoy tardando mucho, y si yo le contesto, me voy a demorar un siglo porque la línea o la fila para pagar está muy larga y solamente tienen
2 puntos de pago averiados porque funcionando porque los demás están averiados, desde luego que nadie está haciendo fila durante 100 años. Si yo le digo a mi esposa, no, me va a demorar un siglo, ¿en serio puede haber alguna mente que interprete que voy a hacer fila durante 100 años? No. Si le digo a mi esposa estar en casa en un par de minutos, no significa que exactamente voy a estar en 2 minutos, significa que voy a llegar pronto. Ese modismo significa que voy a estar allí pronto. Un hebraísmo o modismo hebreo es una expresión peculiar del idioma hebreo que normalmente carece de significado en otra cultura, o evocan un concepto erróneo cuando se traducen a otro idioma y que por regla general solo son comprensibles para los que están inmersos dentro no solamente del idioma, sino de la cultura y del tiempo. La Real Academia de la Lengua Española define el modismo como expresión fija propia de una lengua cuyo significado no se deduce de las palabras que lo forman. Eso lo dice la Real Academia de la Lengua. Y quisiera tomar un tiempo para hablar de algunos modismos bíblicos y otros comunes como para dar luz a este texto, a esta porción, perdón. Voy a citar algunos ejemplos de modismos en nuestra lengua castellana. Cuando alguien se refiere a hacer el oso, no sé si esto culturalmente se utilice en todos los países donde pudiera tener alcance este video. Pero en mi país, en Colombia, se utiliza la expresión o el modismo hacer el oso, y esto equivale a hacer el ridículo. Eso es lo que significa. Una persona que tal vez venga de fuera y no esté inmerso en esta cultura, ¿quién sabe qué entenderá hacer el oso? Otro modismo, la expresión tener 2 dedos de frente. Es que se necesita tener 2 dedos de frente, suele utilizar las personas aquí en Colombia. Esto significa tener buen discernimiento o comprensión. Hacer cola significa literalmente esperar que llegue su turno. Tal vez en México pensarán que se trata de preparar una especie de pegante o qué sé yo. Hace un año, la expresión hace un año es una expresión exagerada de lo que relativamente podría tardar mucho tiempo o que ocurrió hace mucho tiempo, pero que no significa literalmente que ocurrió 365 días atrás o 365 días exactamente en el tiempo. La expresión echar una mano significa ayudar, eso es un modismo. Echar una mano no es que me la corto y la tiro por allá, eso es evidente. La expresión sacar las uñas, escuche esto. Usted entiende tal vez lo que significa la expresión sacar las uñas. Eso significa amenazar o rebelarse. Echar un ojo significa observar y mirar. Así como estos tal vez jocosos ejemplos, cada cultura, cada idioma, cada temporada en alguna región particular ha tenido sus modismos, que tal vez pueden ir desapareciendo con el uso, con el desuso y demás. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen algunos registros que nos dan luz sobre el significado de lo que el significado que podría tener este tipo de modismos. ¿Okay? Y justamente referente a lo de 3 días y 3 noches, la Biblia en ese sentido no es la excepción, no nos deja en una nebulosa sin saber lo que podría significar. Por eso es importante comprender los textos que apuntan o que dan luz, que nos orientan referente a esta expresión, porque la misma Biblia se interpreta a sí misma, la Biblia le da luz a la Biblia. Y cuando alguien quiere de manera impositiva decir que la traducción lo que significa, o en la interpretación lo que significa es esto y esto y esto, y estamos dejando de lado otros textos que nos dan luz, estamos pasando arbitrariamente por el sentido más elemental de la interpretación bíblica, que es que la Biblia se interpreta a sí misma. Este tipo de expresiones que acabé de mencionar carecen de significado al que no esté familiarizado con el idioma o la región donde se usa, y serían realmente complejas cuando no es posible traducir, y cuando menos tampoco es posible traducirla a otros idiomas. Los hebraísmos presentan la misma dificultad,
por lo que las traducciones bíblicas al castellano en su mayoría han traducido literalmente tales expresiones y sin tratar de sustituirlas por algunos modismos similares al castellano o por una connotación más real en nuestro idioma. El idioma hebreo tiene miles de expresiones idiomáticas, muchas de ellas bastante pintorescas. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el hebreo se suele usar la expresión timol shilshom, shilshom, timol shilshom. Esa expresión literalmente significa ayer 3 días, ayer 3 días. Dependiendo del contexto, esto puede significar ayer o anteriormente. En Éxodo capítulo 4, en el versículo 10, en Éxodo capítulo 4, versículo 10, se encuentra esta expresión y literalmente se traduce allí como en el pasado. Esta expresión no se refiere a un periodo literal de 72 horas, sino del pasado. No hace referencia a un periodo exacto dentro de las últimas 24 horas, simplemente significa antes de hoy. Como le decía, esta expresión tiene un significado particular porque es muy usual en el contexto donde se usaba referirse a un tiempo de más de 3 días, ¿ok? Y no se puede interpretar de manera literal. De esta misma forma hay otras expresiones que quiero traer a colación para que veamos cómo lastimosamente muchos hemos incurrido en la confusión a causa de malas traducciones. Otro ejemplo lo vemos en la promesa de Dios a Abraham, en Génesis, registrada en Génesis capítulo 13, versículo 15. Génesis capítulo 13, versículo 15. Esa promesa de Dios a Abraham dice así: porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esa expresión, para siempre. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. No obstante, durante el periodo neotestamentario, toda la tierra de Israel estuvo ocupada y pertenecía al Imperio Romano. Y tras la caída de Roma, pasaron 19 siglos sin existir ninguna nación israelita asentada en dicho lugar. Ahora bien, si la promesa debe interpretarse de manera literal, ¿cómo se explica la ausencia de dominio de esa tierra por parte del pueblo israelí durante tantos siglos? Después de la diáspora, recuerde que en el año 70 aproximadamente después de Cristo, el Imperio Romano, en la cabeza de Nerón, quemó la ciudad de Jerusalén y fueron los judíos esparcidos por toda la tierra. En ese sentido, los judíos ya no tenían posesión, digámoslo, del territorio que se les había dado con una promesa, la tierra prometida. Dios le dijo a Abraham que esa tierra se la daría a él y a su descendencia para siempre, de manera continua. Pero entonces, ¿cómo se puede interpretar que desde el año 70 prácticamente hasta 1948, 14 de mayo de 1948, cuando se declaró la existencia del Estado de Israel, cómo pretender entender que esa expresión para siempre es literal si durante casi 19 siglos la tierra no estuvo habitada por esta nación de manera particular, sino que otras naciones, otros pueblos estuvieron usufructuando, digamos, ese lugar, y luego vino un imperio y quitó al otro, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, el teólogo costarricense Juan Stam escribió: aunque parezca extraño, en el idioma hebreo no contiene la palabra siempre. Nuestras Biblias dicen que la promesa que Dios le dio a Abraham es: te daré a ti y a tu descendencia esta tierra para siempre. Pero escuche lo que dice este teólogo costarricense. Dice: aunque parezca extraño, el idioma hebreo no contiene la palabra siempre en su vocabulario, y mucho menos la palabra eterno. Para esa idea empleaba mayormente la frase por los siglos o por los siglos de los siglos, o frases similares. La idea básica de siglo en hebreo, yolam, significa un tiempo largo, a menudo referido a un pasado remoto o a un futuro remoto. Puede ser un periodo largo sin principio o fin.
Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 33, verso 27, Deuteronomio capítulo 32, versículo 33, versículo 27, se usa justamente hablando de un periodo de tiempo que no tiene ni principio ni fin. Nuestras Biblias lo traducen allí como el Dios sempiterno, es decir, que permanece en el tiempo. A causa de que en este idioma particular del hebreo no existe una palabra como siempre, se utilizan términos semejantes, ni la palabra eterno, entonces se utilizan términos semejantes que se deben traducir para nuestra comprensión con palabras que nos den a nosotros la idea de lo que realmente el pasaje quiere decir originalmente. ¿Ok? Pero en Génesis capítulo 4, versículo 1, Génesis capítulo 4, versículo 1, leemos, por ejemplo, la expresión conoció Adán a su mujer Eva. Conoció Adán a su mujer Eva. O en Lucas capítulo 1, verso 34, entonces María le preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La palabra conoció, del hebreo yadá, que se encuentra en el diccionario Strong, bajo el número 3045, en este caso se refiere, la palabra conoció, al acto sexual entre el hombre y la mujer. Pero mire cómo se nos tradujo. La palabra conocer, hoy comprendemos, entendemos que se refiere a la relación sexual entre el hombre y la mujer, pero la Biblia utiliza otro término allí porque es el término que aparece justamente en las Escrituras y que tal vez se tradujo, pues tal vez como para darle cierta altura a la Biblia, cierto lenguaje de pulcritud y que pudiera ser en cierta manera algo diplomático y respetuoso para los lectores. En Génesis capítulo 30, en el verso 22, Génesis capítulo 30, versículo 22, encontramos la expresión, dice así, y se acordó el Señor de Raquel, se acordó el Señor de Raquel y la oyó el Señor y le concedió hijos. Este verso es también un antropomorfismo, es decir, se le otorga a Dios las características de la naturaleza humana. La expresión se acordó del hebreo sacar significa interceder a favor de alguien, al igual que José pidió que se acordaran o intercedieran a su favor ante el faraón. En Génesis capítulo 40, versículo 33, dice literalmente, Génesis capítulo 40, verso 23, dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Para muchos, tal vez les cuesta trabajo entender lo que significa, y Dios se acordó de Adán, se acordó de Raquel. Por allá leemos también en Génesis 6 que Dios se acordó de Noé cuando estaba en el arca. Entonces, ¿acaso Dios padece olvidos? O sea, ¿sufre alguna forma de Alzheimer? No. La expresión acordarse literalmente significa o es un antropomorfismo, es decir, que le atribuye características de la naturaleza humana a Dios, pero tiene realmente el significado de interceder a favor de alguien. Ese es el contexto particular de esa palabra y debe ser interpretada así. Aunque la palabra misma pudiera tener una palabra equivalente en el español, no sé, y aunque se conserve esa traducción como equivalente, tal vez el significado no sea equivalente, como lo que pasa en este pasaje de Génesis 30, 22. Escribir se acordó el Señor de Raquel en el contexto judío significa que se intercedió a favor de, pero acordarse en nuestro idioma significa, pues trajo a la memoria algo que tal vez se consideraba olvidado. En Éxodo capítulo 15, leemos así, tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. La palabra hebrea diestra es yamín y significa también poder, autoridad, poder supremo y no solamente una mano eficiente. Una mano diestra no solamente significa
funcional, sino que también tiene significado de poder y de autoridad. El sentarse a la diestra de significa en el poder, en el lugar preferido. ¿Me hago entender? Entonces, mire cómo las palabras cobran sentido de acuerdo al contexto en el cual están dichas. Algunas personas sencillamente no entenderán lo que significa la diestra. A la mano derecha se le suele llamar la diestra, y algunas personas que recuerden tal vez el término que se utiliza para la mano izquierda es siniestra, diestra y siniestra, a diestra y siniestra. Y se le da ese término como negativo, como siniestro, porque se suele asociar, ¿sí?, como lo que no es bueno con lo que está a la izquierda. Por eso se habla de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, porque representa lo más escogido, lo mejor, lo preponderante, lo importante, lo que luce, etcétera, etcétera. En Mateo capítulo 5, aquí estoy haciendo una recopilación de algunos modismos, no solamente para aclarar este tema de los 3 días y las 3 noches, que es un modismo hebreo, es un hebraísmo, sino al mismo tiempo que sirva para aclarar otros pasajes que para seguramente algunos han resultado ser oscuros y que tal vez no le han dado la interpretación adecuada porque justamente no comprendían esto de los modismos. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Mateo capítulo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Este hebraísmo hace alusión a todos aquellos que se han sometido a hacer la voluntad del Señor. La expresión pobres en espíritu me refiero. Esta expresión, pobres en espíritu, hace referencia o alusión a todos aquellos que se han sometido a hacer la voluntad del Señor y son marginados y perseguidos por ello. Conservan una actitud, pero a pesar de eso, conservan una actitud humilde y completamente dependiente de Dios. La traducción griega no cumple con la explicación cabal del término. En realidad no son pobres, sino más bien humildes y obedientes a Dios. Esto es importante aclararlo porque dicen por allí que una expresión sacada de contexto ya es un pretexto. Y créanme que hay quienes tienen unos errores doctrinales tan severos que están buscando apuntalarse de alguna mala interpretación para justificar su doctrina. Es importante comprenderlo, comprender cuál es el verdadero sentido de las expresiones bíblicas para no tratar de sacar interpretaciones equivocadas de esos pasajes. Durante algún tiempo, cuando recién estaba comenzando en el camino de Dios, se me concedió un privilegio de compartir en un grupo y había una porción bíblica que me dijeron, comparte sobre esto. Créanme que yo en ese tiempo ni siquiera me había leído toda la Biblia, ni siquiera había terminado de leer el Nuevo Testamento. Y cuando me dijeron, comparte sobre esto, y yo vi la cita, y ni recuerdo si siquiera sabía entender la cita, no sabía cuál era el capítulo, cuáles eran los versículos, y yo no tenía ni idea, sencillamente busqué la cita y empecé a leerlo, y allí me dijeron, empieza a compartir, y yo interpreté lo que me vino a la mente porque no tenía ni idea lo que el pasaje trataba de decir. Y allí había una expresión que decía: y Cristo se hizo pobre siendo rico para que en su pobreza fuésemos enriquecidos. Lo recuerdo muy bien hasta hoy porque me exhortaron de tal manera que aún recuerdo esa exhortación. Mi autoridad, mi pastor, estuvo allí presente y me hizo una aclaración vehemente sobre la mala interpretación de ese pasaje. Yo lo que hice renglón seguido de leer fue dar una explicación completamente espiritualizada. Jesucristo se hizo pobre siendo rico para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y en mi mente, para ese momento, yo venía de un trasfondo místico, religioso, gnóstico. Estuve pues con
los rosacruces, el gnosticismo, el misticismo, antes de conocer a Dios evidentemente, y tenía toda esa filosofía todavía en mi mente. Y en el gnosticismo particularmente te enseñan que lo material es lo que te aleja de lo espiritual, que las dos cosas se contraponen, que una cosa no tiene que ver con la otra, que para ser espiritual tienes que desprenderte de lo material, y esa es la forma de pensamiento que tenía. Y yo todo lo espiritualicé. Hablé de la espiritualidad, de la pobreza espiritual y de la riqueza espiritual. Cristo se hizo rico siendo pobre, que se hizo pobre siendo rico. Y hablé que allí la riqueza es la espiritual y la pobreza es la espiritual, que no puede referirse a algo material allí, porque Dios cómo se va a preocupar por esas cosas materiales, si no ya dejaría de ser espiritual. Y el mensaje, créame, fue tal vez muy llamativo, muy bonito, porque estaba espiritualizado. Y tal vez se aceptó mucho por las personas, porque sonaba muy bonito y muy romántico. Pero mi pastor tuvo que intervenir y cortar esa herejía. Pues le decía, yo ni siquiera era pastor, y me pusieron a compartir algo en un grupo, pero tuvo que cortar e intervenir porque se le estaba dando una enseñanza desfasada de la verdad a las personas, y evidentemente el pastor tenía la responsabilidad espiritual sobre esas almas y se veía obligado a aclararlo. Lo aclaró lo que era realmente el sentido, y luego en privado, de una manera muy respetuosa, me hizo el comentario y me dijo que tenía que aprender a estudiar la palabra y no tratar de alegorizarla, tratando de tener mis propias interpretaciones, porque eso significaba pasar por encima de la voz del Espíritu Santo, quien es el que nos guía a toda verdad. Desde ese tiempo tengo muy claro eso que el pastor me decía, que es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Eso lo dijo el Señor Jesús: el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad, Juan capítulo 16. Y me enseñó un principio de interpretación que luego ya se ve en hermenéutica. Y decía, un texto sacado de contexto siempre será un pretexto. Un texto sacado de contexto siempre será un pretexto. Y él me dijo, usted hizo eso justamente. En un texto encontró un pretexto para predicar lo que usted creía que debía hacer, o que la gente quería escuchar. Pero aunque no le guste, la Biblia va a decir muchas cosas que a usted no le cuadran, que a usted no le gustan, que tal vez usted esté en desacuerdo con ellas, pero es la Biblia, es la palabra de Dios. Predique la palabra de Dios, no cambie la palabra de Dios, no se traiga juicio sobre sí. Un pasaje que dice la palabra de Dios en boca del apóstol Pablo a Timoteo, dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Me enseñó una persona que pretenda o ose enseñar la palabra de Dios o predicar a otros, tiene una responsabilidad muy grande. Se puede perder él y puede hacer perder a las personas que lo estén escuchando. Eso dice el pasaje de Timoteo. Permítame, por favor. Dice la escritura en 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4. Versículo 11, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de ti y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Uno puede llevar a las personas a perderse por no tener cuidado de la doctrina. Los dos aspectos son, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Una persona puede tener sana doctrina, pero si no se cuida a sí mismo, en su fe, en su comunión con Dios, se puede perder, con sana doctrina y todo. Hay gente que no tiene sana doctrina, pero tiene una vida impecable y reluciente, y se va a perder. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Una persona tiene, un ministro, una persona que predica la palabra tiene dos opciones. Cambia él o cambia la doctrina. Hay gente que no quiere cambiar su forma de vida y para escudar
escudarse en su forma pervertida de vivir, cambia la doctrina. Hay gente avara que quiere hacer mercadería de la fe y por eso se escudan detrás de unas doctrinas para sacar el dinero a la gente. En vez de cambiar ellos en su avaricia y en su codicia, cambian la palabra. Y en vez de cambiar ellos, cambian la palabra. No se cambia la palabra, se cambia la vida de la persona. Tenemos como ministros la responsabilidad de tener cuidado de nosotros mismos en nuestra vida privada, de nuestra salvación, porque se puede perder, pero también de la palabra. Al Señor Jesucristo le dijeron en Juan capítulo 6, verso 60 en adelante: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Escuche, la palabra que el Señor Jesús predicaba a oídos de los apóstoles era una palabra dura. Y escuche el concepto de los apóstoles. Ellos dijeron: Señor, ¿quién la puede escuchar? Presta la atención por favor a esto, ya estamos finalizando. ¿Quién la puede escuchar? A ellos, a los apóstoles, les interesaba que hubiese gente sentada que pudiera escuchar. Hay gente que lo único que le importa es que la iglesia tenga gente, que haya mucha gente. Señor, ¿quién la puede escuchar? Señor, mire lo que está predicando, la gente se está yendo. Para muchos lo único que les importa es que haya gente quien la escuche y no que haya quien la predique. Jesucristo dijo: el Espíritu es el que da vida. Ahí les respondió. Él dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. No me importa quién la quiera escuchar, en pocas palabras. No me importa quién la quiera o no la quiera recibir. Yo solamente le digo: las palabras que yo le hablo, así sea dura y así mucha gente no la puede escuchar, es espíritu y es vida. Porque hay palabras que son carne y la carne para nada aprovecha. No importa tener un auditorio ahí todo carnal. Estoy feliz porque tengo una audiencia gigantesca, porque la iglesia es muy numerosa. Pero ¿qué hay que predicarles? La carne que no aprovecha para nada, para tenerlos ahí contentos, fascinados, entretenidos. Lo que importa no es que haya gente que la escuche, sino que sea el Señor Jesús que la esté predicando. Lo que importa es que el Señor Jesús la esté predicando, pero es el Señor Jesucristo. Le dijo: si ustedes quieren irse, bien pueda, váyase. Lea el pasaje, Juan capítulo 6, después del verso 60. Y Pedro salió al frente diciendo: Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras? No congregaciones numerosas, palabras. No un goodwill de iglesia, un buen nombre y un nombre famoso y reconocido. No, solo tú tienes palabras de vida eterna. A ellos les estaba importando que la gente se estuviera yendo. Señor, pero mire, se está vaciando la iglesia. En pocas palabras le está diciendo: Señor, cambia un poquito el mensaje para que la gente no se vaya. ¿Qué es lo que te importa a ti? ¿Que haya gente o que haya palabra? ¿Qué te importa? ¿Cuál es el interés verdadero tuyo? ¿Que haya mucha gente? Es que esa iglesia es fascinante, numerosísima, grandiosa. No le entiendo nada al pastor, pero predica bonito, hermoso. Oiga, son mensajes bonitos. ¿No será que te están predicando solo la carne? Las palabras que yo les he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. ¿Estás detrás del espíritu y de la vida? Usted se imagina, ese es el problema de las personas cuando ponen la mirada en los hombres y que hacen ídolos de los hombres. Para muchos, algunos pastores son ídolos. Y lo que, ay, mi pastorcito diga lo que el pastorcito diga, yo mejor dicho digo, es palabra de Dios. No siempre. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, que unos hombres de una ciudad llamada Berea eran muy nobles. Ojo, la expresión que les da la Biblia es nobles, no criticones. Es muy diferente. Eran nobles. Pero aunque el apóstol Pablo les predicaba, un apóstol de sana doctrina, ellos escudriñaban cada día, dice la Biblia, las Escrituras para ver si estas cosas que les estaban predicando eran así. Es decir, discúlpenme la expresión, ellos no tragaban entero. En Colombia decimos no se dejaban meter los dedos a la boca. Pero no lo hacían por mala actitud, con ese espíritu de sospecha que algunos evangélicos tienen. ¿En qué andará? ¿Qué será lo que predica? Con mala intención siempre. No, eran nobles, dice la Biblia, eran nobles, lo aclara. No porque les gustaba estar contraviniendo siempre los mensajes del pastor, sino porque estaban escuchando algo nuevo. Pues la doctrina de la salvación a los gentiles era algo nuevo, que le fue conferido a Pablo el apóstol. Y ellos escudriñaban cada día y miraban a ver si las cosas que estaba predicando Pablo estaban realmente en la Biblia como él decía. Hoy los predicadores muchas veces no predican sin Biblia.
Son charlas y charlas y charlas bonitas con cosas que más o menos referencian Biblia, pero ¿y la Biblia, brother? ¿Y la Biblia? ¿Y la palabra de Dios? Eso demuestra que la gente lo que va es a verlos y a escucharlos a ellos, y no la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. Como prediqué hace algunos años un mensaje que se llamaba "Donde Cristo esté predicando aunque Judas esté robando". Donde Cristo esté predicando aunque Judas esté robando. ¿Sabe cuántos carnales no pudieron haber aparecido durante el tiempo de los apóstoles y le dirían al Señor: Señor, o sea, tu palabra es muy sana, muy linda, o sea, tu mensaje me inspira, tu mensaje me llena, pero es que, o sea, tú no le dices nada a Judas, es tu tesorero, tú sabes que te está robando, tú sabes que está robando, tú sabes que es un avaro, tú sabes todo eso y lo permites ahí en tu equipo. Por favor, Señor, me voy de la iglesia. ¿A quién más iremos si solo tú tienes, Señor, palabras de vida eterna? Donde Cristo esté predicando, aunque Judas esté ahí robando. O sea, ¿qué es lo que anda mirando usted? ¿Detrás de qué está usted? Es que hay gente que se pega a unas arandelas, pero es que la iglesia no tiene un super templo, no hay luces, no hay humo. Pero es que el pastor no mide 1,80 m. Es que el pastor no tiene los ojos azules, es que no habla inglés, es que el pastor es un desletrado, es que el pastor no ha estudiado, es que el pastor no es de estrato 6, es que la iglesia no queda en el mejor sector de la ciudad, es que no tiene numerosos profesionales, es que no tiene tapetes, es que no está alfombrado el baño. Es que, ¿usted qué mira? ¿Usted está mirando que Judas está robando o está mirando que Cristo está predicando? Judas estaba robando. Y era un apóstol del equipo ministerial del Señor. Pero hay gente que tenía la vista donde tenía que tenerla, puesto los ojos en Jesús. Pero hay gente que anda con una mirada puesta en las arandelas. Dulcinea, que tengo una perrita hermosísima, una bola de pelos preciosa que es un poquito alteradita. Ella es muy calmadita. Normalmente, pero siempre que estamos haciendo los videos le gusta intervenir. Ya estamos terminando. Hermano, hermana, pongan los ojos en Jesús. Deje de buscar arandelas por todo lado y pegarse de pequeñeces. ¿Qué es lo importante realmente? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Siga a Cristo, el verbo, la palabra, es lo importante. Y no se llene de argumentaciones y prejuicios que lo único que hacen es desviarlo de la verdad. Créame que cada vez que usted admite alguno de esos pensamientos, el diablo le hace barra, le hace porras para que usted sencillamente se aparte del evangelio por tonterías. Vamos a dejar hasta aquí. Los invito, por favor, ayúdanos con un like. Eso, un me gusta, una manito arriba. Por aquí abajo está, dale manito arriba. Eso nos ayuda a que el algoritmo de la plataforma ayude a propagar un poquito más, a difundir un poquito más este mensaje, porque se lo va a proponer a otras personas, les va a salir allí para que lo vean, y créanme que yo sé que esto ha sido de gran bendición para usted. Así que por favor no se quede con el regalo de hacer que pueda llegar a otras personas. Y tan sencillo como eso, solamente darle un like. Si no te has suscrito, te pido también suscríbete al canal para que te lleguen todas las notificaciones, dándole la campanita, y sepas cuando estamos subiendo nuevos videos que van a llenarte de fe y del conocimiento de la palabra de Dios. Si consideras apoyarnos económicamente, también te lo agradecemos. Por aquí en el canal están los datos del WhatsApp de la iglesia por donde nos puedes contactar, y estaremos muy pendientes también y muy agradecidos, de todos tus aportes que nos ayudan muchísimo a crecer y a la expansión de este mensaje de la palabra de Dios. Muchísimas bendiciones para todos.